¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el motor que mueve la justicia civil y mercantil en El Salvador, la actividad procesal. Pensemos en esto como las reglas del juego que nos dicen cómo, cuándo y dónde se libra una batalla legal, así que vamos a desglosarlas. A ver, imaginemos por un segundo un juicio sin ningún tipo de estructura, sin fechas límites, sin un lugar fijo, sin un idioma común. Sería un caos total, ¿cierto? La justicia, para ser justa, necesita un manual de instrucciones claro, que sea predecible para todos. Y bueno, esas instrucciones son justamente las reglas de la actividad procesal. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con las bases del juego, el tablero y el reloj. Y después nos vamos a poner un poco más internacionales, para ver qué pasa cuando un caso, cuando cruza las fronteras. Bien, todo juego necesita un campo de juego y reglas sobre cómo moverse. En el derecho procesal, esto es el lugar y la forma en que se hacen las cosas. Son, digamos, los cimientos sobre los que se construye todo el proceso. Entonces, ¿cuáles son estas reglas básicas? Primero, el lugar. Por norma, todo pasa en la sede del tribunal, claro, con la excepción de que el juez pueda moverse si la situación de verdad lo requiere. Segundo, la forma. La regla de oro es la oralidad, para que todo sea más ágil. Pero ojo, los momentos clave como la demanda, su contestación y la sentencia, esos sí o sí tienen que quedar por escrito. Y por último, algo que parece obvio pero es fundamental, el idioma oficial para todo es el castellano. Pasemos ahora a uno de los elementos más críticos de cualquier proceso, el tiempo. En el mundo de los tribunales, el reloj no solo da la hora, sino que define si se gana o se pierde un derecho. Ignorarlo trae consecuencias muy serias. La palabra clave aquí es plazo perentorio. El artículo 143 del Código es tajante. Estos plazos son finales, no se pueden alargar. Una vez se acaba el tiempo, la oportunidad de hacer algo simplemente se esfuma. No hay vuelta atrás. Y esta idea no es solo teoría, miren esta cita de la jurisprudencia. La Cámara Primera de lo Civil lo resume en una frase que es casi una fórmula matemática. Un acto no hecho a tiempo es igual a un derecho perdido. A esto se le conoce como el principio de preclusión. En esta tabla se ve clarísimo. Si se actúa dentro del plazo, perfecto. El derecho se ejerce y el proceso avanza. Pero si se actúa fuera de plazo, ese derecho precluye, es decir, se extingue. La oportunidad se pierde para siempre. No hay botón de rebobinar. Pero, a ver, seamos realistas. ¿Qué pasa si ocurre algo que está totalmente fuera de nuestro control? Una emergencia, un desastre natural, algo que de verdad hace imposible cumplir con una fecha. ¿El sistema es tan estricto que no hay excepciones? Pues sí, la ley tiene una válvula de escape para estos casos. Se le llama justa causa. El artículo 146 la define como un impedimento por fuerza mayor o caso fortuito. O sea, algo que de verdad te pone en una situación de imposibilidad. No es cualquier excusa. Tiene que ser un obstáculo real, insuperable. Y su funcionamiento es muy lógico. Cuando pasa este impedimento, el reloj del proceso se pone en pausa. En cuanto el obstáculo desaparece, el reloj se reactiva y sigue contando desde donde se quedó. No se reinicia, ojo, solo se reanuda. Y para que veamos que esto pasa en la vida real, aquí tenemos un caso. En esta sentencia, una huelga del sindicato judicial cerró los tribunales justo el último día que tenía una de las partes para actuar. ¿Qué dijo la Cámara? Que eso era un justo impedimento, una justa causa. Esto hace que el concepto sea mucho más tangible, ¿no? Muy bien, ya vimos las reglas del juego dentro de El Salvador. Pero vivimos en un mundo globalizado y los casos legales muchas veces tienen un pie en un país y el otro en otro. ¿Cómo se maneja eso? Vamos a ver cómo funciona la cooperación judicial entre países. El punto de partida, según el artículo 149, es que los tribunales salvadoreños no son islas. Pueden y de hecho deben pedir ayuda a sus colegas en otros países para hacer cosas fuera del territorio, como por ejemplo notificar a una persona o conseguir una prueba. Ahora, ¿cómo viaja esta petición de ayuda? No es tan simple como mandar un correo, es un proceso muy formal. El tribunal de aquí emite un documento especial llamado exhorto. Este documento sube hasta la Corte Suprema, de ahí pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente, por la vía diplomática, llega al país extranjero. Es todo un canal oficial para que la petición tenga validez. Ok, profundicemos un poco más en los tipos de ayuda que se pueden pedir y dar, porque no toda la cooperación es igual. Hay diferentes mecanismos para diferentes necesidades. Esta tabla lo resume bastante bien.
Por un lado, tenemos los exhortos o cartas rogatorias, que son para actos de trámite, cosas como notificar a alguien o recoger pruebas. Y por otro lado están las medidas cautelares, que ya son palabras mayores. Estas buscan asegurar bienes para garantizar que una futura sentencia se pueda cumplir, como un embargo preventivo. Y aquí surge una pregunta clave que genera mucha confusión. Si un tribunal salvadoreño le ayuda a uno extranjero, digamos a notificar a alguien o a embargar un bien, ¿eso significa que automáticamente se compromete a aceptar y ejecutar la sentencia final de ese juicio de afuera? La respuesta es un no rotundo, y el artículo 153 lo deja clarísimo. Una cosa es prestar ayuda procesal, que es como una cortesía entre sistemas de justicia, y otra muy diferente es reconocer que el tribunal de afuera tiene la razón en el fondo del caso, o que se va a ejecutar su sentencia. Son dos asuntos completamente separados. Entonces, para dejarlo todo atado, con las medidas cautelares internacionales se usan dos leyes. La ley del país que pide la ayuda decide si se puede pedir la medida, pero la ley del Salvador decide cómo se ejecuta aquí. Y lo más importante, cumplir con la medida cautelar no obliga para nada a ejecutar la sentencia final. Todo esto funciona bajo un principio fundamental, la reciprocidad. Se ayuda a quien también está dispuesto a ayudar. Y con esto cerramos nuestro análisis. Todas estas reglas de lugar, tiempo, forma, cooperación pueden parecer un laberinto, y esto nos deja con una reflexión final. ¿Son todas estas normas un montón de burocracia que solo complica las cosas, o son precisamente el andamio necesario que garantiza que el juego sea justo para todos? La respuesta a esa pregunta define lo que entendemos por un Estado de Derecho.